Qué enorme privilegio tenemos al escuchar la palabra de Dios. Es mi oración que al recibirla, tu mente y corazón sean transformados por el poder del Evangelio. He titulado el mensaje del día de hoy, Vengan y gusten. Vengan y gusten. Y posiblemente ya estés anticipando de qué pasaje es el Salmo 34, que contiene en el verso 8 precisamente estas palabras, como una invitación. Este salmo, en términos generales, como lo vas a ver, cada uno de sus versículos nos invita a proclamar, junto con el autor de esta oración, de estas palabras, a proclamar la bondad de Dios, pero más aún nos invita a experimentar a Dios mismo. ¿Cuántos de ustedes han recibido una invitación de cualquier tipo? Levanta tu mano. No sé si fue a una boda, a un cumpleaños, a alguna ceremonia donde se celebraba algo en particular. Mis hermanos, hay muchos tipos de celebraciones, muchos tipos de eventos, pero sin lugar a dudas, los que más disfrutamos son aquellos donde no solamente podemos disfrutar una comida, no solamente donde podemos disfrutar, no sé, cosas como fuegos artificiales y ponernos una vestimenta muy bonita. Las mejores invitaciones que podemos recibir son donde podemos disfrutar a esa persona que está siendo celebrada o festejada. Algo que me es difícil de olvidar es los rostros de los padres, los rostros de los novios en las bodas. Porque sin lugar a dudas, ellos no fueron ahí por la comida, nadie de ellos fue ahí por presumir un vestido o un traje, fueron porque querían disfrutar eso con esa persona con que amaban, el novio con la novia y viceversa, o los padres con sus hijos, los que son amigos. Sin lugar a dudas, todo lo demás pasa a segundo orden de importancia. ¿Por qué? Porque ellos van ahí no solamente a disfrutar el evento, sino a experimentar ese momento con alguien más. Y la historia de este salmo, mis hermanos, es muy, muy particular. Como referencia, muchos de los salmos son anónimos. Algunos nos dicen ahí como parte inspirada, este salmo se escribió en tal circunstancia. Y ese es el caso del Salmo 34. Si vas a tu Biblia, hay una inscripción en la parte de arriba y dice algo como lo siguiente: Salmo de David, cuando se fingió loco contra Abimelech, quien lo echó y él se fue. Bueno, tenemos el contexto, no es un salmo anónimo, sabemos que David es el autor. En resumen, la historia nos cuenta que David se había vuelto el centro de la admiración de todo su país por haber matado al principal enemigo, Goliat, que era el paladín de los filisteos. Así que en muy poco tiempo, en un corto periodo de tiempo, David se gana la fama, el cariño de su nación, de manera que se gana un puesto en la corte del rey. Pero junto con el puesto y la fama le vinieron los problemas, porque aunque el rey le dio un lugar en su corte, el rey Saúl también comenzó a envidiarlo. La escritura nos dice que las doncellas y los jóvenes del pueblo de Israel comenzaron a cantar un canto espontáneo que decía: Saúl mató a miles, pero David mató a 10,000. Y cuando el rey Saúl escuchó esto, se encendió la envidia, la ira en su corazón. Y aunque David se convierte después de esto en yerno del rey Saúl, al poco tiempo David tiene que huir porque el rey quiere matarlo. La historia es fascinante. Puedes leerla en Primera de Samuel, y el contexto de este salmo está particularmente en Primera de Samuel 21. La historia es increíble por cómo David tuvo que aprender a confiar en el Señor en medio de circunstancias de verdad sumamente adversas. Resulta que David huye de Saúl y en medio de algunas decisiones arrebatadas, porque era un hombre joven todavía, David acaba en la ciudad de Gat, una de las principales ciudades de los filisteos. Y aquí ni sabes cuál era esa ciudad. Era precisamente la ciudad de donde había sido originario Goliat.
aunque no tenía mucha lógica la solución que estaba buscando David. Imagínate, estás huyendo de tu propio rey, que además es tu suegro, pero quiere matarte, y huyes y llegas a la ciudad de tus peores enemigos. La presencia de David obviamente no pasó desapercibida. Rápidamente lo reconocieron, y David no llevaba ayuda, no llevaba ejército, ni mucho menos, no llevaba armas. Está lejos de su tierra, está completamente solo e indefenso, y no tuvo más remedio que fingir que estaba loco. Evidentemente eso no parece una muy buena solución, ¿verdad? Loco o no, este rey que en Samuel se le llama Aquis y aquí se le llama Abimelech, que parece ser un título que varios reyes cananeos recibieron. Loco o no, este rey podía matarlo. Sin embargo, aunque la solución de David, la estrategia de David no fue la más inteligente, aún así Dios lo guardó. Y al considerar el milagro de que Dios lo protege, de que Dios lo salva, David hace esta oración que se encuentra en el Salmo 34, que quedó registrada para todas las generaciones de creyentes, incluidos ustedes y yo, y que dice de la siguiente manera: Salmo de David, cuando se fingió loco delante de Abimelech, quien lo echó y él se fue. Verso 1: bendeciré al Señor en todo tiempo, continuamente estará su alabanza en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los humildes y se regocijarán. Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron iluminados y sus rostros jamás serán avergonzados. Este pobre clamó y el Señor lo oyó y lo salvó de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Probad y ved que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. Teman al Señor ustedes sus santos, pues nada le falta a aquellos que le temen. Los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, mas los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno. Venid, hijos, escuchadme, les enseñaré el temor del Señor. ¿Quién es el hombre que desea vida y quiere muchos días para ver el bien? Guarda tu alma del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. El rostro del Señor está contra los que hacen mal, para cortar de la tierra su memoria. Claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libra el Señor. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos es quebrantado. La maldad dará muerte al impío y los que aborrecen al justo serán condenados. Pero verso 22 dice: el Señor redime el alma de sus siervos y no será condenado ninguno de los que en Él se refugian. Señor, damos gracias por tu palabra y pedimos que ella hable a nuestros corazones, a nuestros afectos y a nuestra voluntad, transformándonos, Señor, y haciéndonos más a la imagen de Cristo, enseñándonos a alabar tu nombre como tus palabras nos enseñan, pero también a estar completamente satisfechos y sentirnos seguros al confiar en ti. Lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver el mensaje, hermanos, en 3 secciones. Versos 1 al 7 vamos a ver cómo el Señor nos llama a experimentar su bondad. Es una invitación, o una de 3 invitaciones. En primer lugar, llamándonos o invitándonos a experimentar su bondad. Luego versos 8 al 14, como el Señor nos llama o invita a buscarle y vivir en su temor. Como Él nos llama a buscarle y vivir en su temor. Y finalmente, número 3, versos 15 al 22, como el Señor nos llama a confiar y ser satisfechos en Él.
Y lo que vamos a ver como la verdad central de todas estas tres secciones es muy sencilla y espero quede grabada de manera imborrable en tu corazón. Y es lo siguiente: nosotros testificamos, nosotros damos testimonio que Dios satisface por completo a quienes confían en Él. Nosotros testificamos que Dios satisface por completo a quienes confían en Él. Así que veamos en primer lugar cómo el Señor nos llama a experimentar su bondad. Ya conocemos la situación por la que David fue llevado a escribir este salmo. Ya ahora nos es un poco más fácil comprender que David comienza su oración haciendo un voto y una promesa de alabar al Señor, como dice ahí en el verso 1: yo voy a bendecir al Señor en todo tiempo. Y ahora tú y yo sabemos por qué. Claro, es que el Señor lo salvó de una situación que no tenía remedio. Por supuesto, el rescate de Dios para David había sido algo que lo había sorprendido tanto, lo había abrumado positivamente de tal manera que no podía ni quería hacer otra cosa que no fuera alabar al Señor con cada una de sus palabras. Continuamente estará mi alabanza, tu alabanza en mi boca. La semana pasada estuvimos aprendiendo un poco de cómo la Biblia habla de estas palabras que no usamos en la vida diaria, ¿verdad? Como gloria o magnificencia. Y hablábamos de cómo gloria es este resplandor de las virtudes de Dios. Pero ahora David usa una palabra parecida que tampoco usamos muy comúnmente: en el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los mansos o los humildes y se regocijarán. Y aquí gloria significa algo un poco diferente. Gloriarnos significa alegrarse, sentirse más que orgulloso por algo. Y en este caso no es algo propio de David, no es un logro en batalla, no es una circunstancia material muy favorecedora. No, simplemente él está diciendo: miren, si en algo yo me voy a gloriar, si en algo yo me voy a alegrar, si de algo yo podría sentirme orgulloso, es únicamente de que el Señor me ha rescatado. Mi alma se va a gloriar en el Señor. Y luego avanza de los versos 4 al 6, dando un testimonio muy sincero de la condición de temor y de angustia que él había experimentado en esta prueba, donde está en medio de sus enemigos, perseguido por su propia gente, de hecho su propia familia. Y versos 4 al 6, David nos cuenta un testimonio de temor y angustia. Busqué al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron iluminados, sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y el Señor le oyó y le salvó de todas sus angustias. Hermanos, yo quiero decirles que muy seguramente fue David mismo quien puso esa nota al inicio del salmo. No sabemos, no es de conocimiento sabido quién compiló los 150 salmos, pero sabemos que este es de David y que cada una de esas palabras fueron puestas ahí por su mano. Así que él mismo es el que pone ahí: esto lo escribí cuando me encontré en tal situación y me tuve que fingir loco. Y luego nos dice: este pobre clamó y el Señor lo oyó. Y mis hermanos, permítanme cuestionarles y cuestionarme a mí mismo. Yo no sé cuántos de ustedes, o si yo mismo, me atrevería a contar una experiencia tan vergonzosa como esta si yo hubiera estado en los zapatos de David. El relato de Primera de Samuel 21 pone mucho detalle y dice que cuando David actuó como loco, dejó escurrir la saliva de su boca por su barba para que su actuación fuera al menos creíble. Todo con tal de salvar la vida. ¿No parece algo de lo cual uno se sentiría muy orgulloso de estarle contando a todo el mundo? Mucho menos si eres el rey de Israel, el rey amado por tu pueblo. Pero David no nos testifica esto como algo vergonzoso. No dice: ay, pues me da mucha pena, pero tienen que saber lo siguiente. No, dice: no,
Si yo me voy a gloriar de algo, me voy a gloriar en el Señor que iluminó mi vida y no me voy a sentir avergonzado. ¿Saben cuál era la diferencia en su situación? Fue que él había recibido el favor de Dios, fue iluminado por el Señor, fue rescatado. Él podría haberse mantenido en ese tono de alabanza personal del inicio, como lo hacen muchos otros salmos, pero es ahí donde David comienza e introduce una invitación a que otros se unan en esta misma alabanza. En el verso 6. Hermanos, antes de seguir avanzando sobre estos versos, yo quiero animarles a tomar esta lección de David para aprender a alabar al Señor y aprender a testificar de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Alabar, testificar, proclamar la bondad, la grandeza de Dios, no solamente sucede cuando cantamos alabanzas como lo hicimos al inicio de nuestro culto. Proclamar las virtudes a veces debe ser hecho en el contexto de lo que ha sucedido en nuestras vidas y que no siempre es muy halagador para nosotros. A veces debemos proclamar las virtudes del Señor en contraste con nuestras debilidades. Y hermanos, cuán necesario es que ustedes y yo testifiquemos de los muchos favores que Dios nos ha dado, pero que lo hagamos con completa sinceridad acerca de nuestras flaquezas. ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy diciendo? Exactamente como lo hizo este hombre. Muchas veces decimos que Dios es bueno, que Dios hizo esto, pero no contamos los pensamientos que teníamos, las dudas que teníamos, las debilidades que estábamos experimentando. Una pregunta que con mucha frecuencia hago en mi grupo de discipulado, aquí hay muchos de mi grupo de discipulado, no me van a dejar mentir, es: ¿cómo han visto el favor de Dios en sus vidas o en sus familias? Alguien que quiera contarnos algo en donde el Señor obró en estos días. Y la misma pregunta hago cuando me llego a reunir con pastores en distintos países o cuando estoy dando clases a los estudiantes del seminario, personas, hombres y mujeres que están preparándose para servir al Señor. Y casi en todos los lugares donde yo hago esa pregunta, lo que sigue a la pregunta son varios segundos de silencio. Como que Dios no hizo nada. Y por supuesto, el Señor ha obrado en todas las vidas, pero la razón por la que la mayoría de las veces hay un silencio que se prolonga al menos por unos cuantos segundos, no es que Dios no bendijo, no es que Dios no derramó su gracia. La razón es que nos cuesta testificar, porque para poder dar testimonio real de cuán grande es la obra que Dios hizo en nuestra vida, la mayoría de las veces tendríamos que decir cómo nos sentíamos, cómo estábamos luchando, cómo nuestra mente no veía la solución a la vista, justo como David lo hace, diciéndonos: yo fui a un lugar al que no debía, tuve que actuar como un demente, me corrieron, pero en medio de eso el Señor me iluminó y yo no fui avergonzado. ¿Cuántos testimonios, hermanos, resonarían? ¿Cuántos testimonios escucharíamos y nos bendecirían? A creyentes y a no creyentes, si ustedes y yo tuviéramos la confianza de atrevernos a contar todo lo que Dios ha hecho. Contar, por ejemplo, yo me enfurecí con mi hermano, pero luego el Señor me recordó cómo Él me había perdonado. O yo estaba pensando en no congregarme el domingo, pero poco antes de tomar la decisión vi la provisión de Dios, o recordé la provisión que Dios había dado 2 días antes. O pensé que me iba a morir cuando recibí tal diagnóstico, o cuando tuve que ser internado, pero el Señor tocó mi cuerpo y fui sanado. Hermanos, escuchen, testifiquemos, alabemos y experimentemos a este bondadoso Dios. Él escucha y Él responde a su pueblo, y nosotros debemos dar testimonio de ello. La invitación para que el pueblo de Dios experimente su bondad continúa en los versos siguientes. Posiblemente el más famoso de toda esta invitación se encuentra en el verso 8. En el verso 8: probad y ved que el Señor es bueno.
En algunas otras versiones dice: vengan y gusten, venid y gustad, cuán bueno es el Señor, cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. Y aquí es donde vemos cómo el Señor nos llama o nos invita a buscarle y vivir en su temor, lo que es nuestro segundo encabezado. Ahora la invitación es llevada un paso más adelante, exhortándonos a que nuestra alabanza nos lleve a buscar a este Dios y a vivir en su temor. Miren en el verso 9: teman al Señor ustedes sus santos, pues nada les falta a aquellos que le temen. Y escucha esta palabra cómo se va repitiendo: los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, mas los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno. Venid, hijos, escuchadme, les enseñaré el temor del Señor. ¿Quién es el hombre que desea vida, que quiere muchos días para ver el bien? Y sigue argumentando el autor a través de su poema. Yo he enseñado muchas veces desde este púlpito acerca del temor del Señor. De hecho, hace unas pocas semanas estuvimos hablando de esto al estudiar la carta de Judas, recordando qué es este temor reverente, este respeto hacia el Señor, no solo que debe estar presente en nuestras vidas, en el día a día, no solo en el culto, sino en nuestro día a día. Lo llamamos el temor del Señor. Hemos dicho, es mucho más que miedo, es un amor reverente que teme en el sentido de que no desea ofender ni desea desagradar a ese Dios que nos ha salvado y que es el centro de nuestro amor. El salmista en su invitación nos invita a reconocer la bondad de Dios, como lo hizo en los primeros versos, pero ahora nos llama a buscar al Señor a través de temerle, y menciona al menos tres aspectos de cómo se ve en nuestras vidas cotidianas el temor del Señor. Y quiero mencionar estos tres aspectos con un poco de ejemplos. En primer lugar, el temor del Señor se ve cuando deseamos lo bueno. Cuando deseamos lo bueno. Verso 12: ¿quién es el hombre que desea la vida y quiere muchos años para ver el bien? Si tuviéramos que responder con nuestras propias palabras a la pregunta que hace David en esta sección, podríamos decir, bueno, todos quieren una larga vida. Todos. ¿Quién es el hombre que desea la vida, que desea una larga vida? Pues la mayoría de las personas la desean. La mayoría de personas quieren muchos días, justo como él lo pregunta. El problema está en que no muchos lo desean para ver la justicia del Señor, para vivir en su temor. No todos desean tener una larga vida para que cada uno de nuestros días cuente como una alabanza viva para nuestro Dios. Y este es el momento donde cada uno de nosotros debería preguntarse: si el Señor me diera 50 años más de vida, ¿cómo voy a usar esos años? ¿Cómo los usaría? ¿En qué voy a invertirlos? Y que te preguntaras también, sin importar tu edad, y si no fueran 50, si fueran 10 años solamente los que el Señor nos va a conceder. Señor, es mucho tiempo menos. ¿Cómo quieres tú que yo viviera esos 10 años? Es una buena pregunta, porque son considerablemente menos que la primera pregunta. Así que si eres inteligente, deberías considerar aprovecharlos mucho más eficientemente. Pero lo cierto, hermanos, familia, amigos, es que no tenemos garantía de 50, no tenemos garantía de 10. Pero si no fueran 10 años, sino un año, ¿cómo debería vivir ese año? Y si la respuesta no fue la misma en las tres preguntas, hermanos, significa que no meditamos muy bien la primera vez de cómo deberíamos vivir esos 50. Porque en realidad no debería haber diferencias si el Señor te diera 1, o si te diera 10, o te diera 50. La respuesta de las tres preguntas no es un misterio. Ya sea que vivas un año o 50, o incluso más, o incluso menos, deberíamos vivirlos para buscar al Señor y para temerle.
vivir cada día de nuestra vida, cada minuto, cada acción, de manera que todo eso sea una alabanza que reconoce la grandeza del Señor. Cada palabra, cada acción, cada plática, cada amistad, cada pensamiento, cada decisión, cada sueño. De manera que de verdad podamos decir con el salmista: nosotros somos el testimonio. Nosotros testificamos con nuestra vida que Dios satisface por completo a quienes confiamos en Él. Así que vivimos nuestra vida en temor del Señor cuando deseamos lo bueno. Una segunda forma en cómo se ve el temor del Señor en nuestra vida cotidiana es cuando hablamos lo verdadero. Cuando hablamos lo verdadero, como nos muestra el verso 13: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Hemos ya mencionado un poquito de esto, de que hay áreas de nuestra vida que deben ser alabanza. Pero si el salmista pone especial énfasis en nuestra lengua, mis hermanos, es porque si hay algo con lo que batallamos todos y cada uno de nosotros, es con cómo usamos nuestras palabras. Santiago nos dice, si recuerdas, que el que puede controlar su lengua puede controlar todas las cosas, y no hay un solo hombre que sea capaz de eso. Y dice el apóstol: este pequeño músculo es capaz de encender grandes fuegos. Y está hablando a creyentes que se supone que viven bajo el dominio propio, ayudados por el Señor. Pero la idea básica es que nuestras palabras el domingo por la mañana exaltan a un Dios amoroso, proclaman que queremos vivir por fe y no por vista. Pero unas horas más tarde, muchas veces nuestras palabras muestran a un Dios completamente opuesto a ese amor del que cantamos. No es posible que hablamos de un Dios por la mañana y nuestras palabras el domingo a la tarde o en la semana no se parecen a eso que hablamos de Dios un poco antes. Tu lengua es el instrumento por el que vas a testificar. Así que tu lengua y mi lengua deben ser un instrumento de alabanza. Él dice: guarden su lengua del mal. Úsenla como alabanza al Señor. Úsenla para testificar de lo que el Señor ha hecho. No debería ser que alabamos al Señor por el sol del nuevo día, cuando nos despertamos y luego a las 12 del día estamos renegando del calor. No debería ser que oramos dando gracias al Señor por la familia, pero a la primera diferencia que tenemos con la esposa, con el hermano, con la hermana, explotamos, decimos ofensas, defendemos nuestros derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Mis hermanos, que no incurramos en las ofensas, en el trato áspero con nuestra boca, o incluso, como dice el salmista, en la mentira. ¿Cuántas veces pequeñas mentiras son regadas a lo largo de nuestro día? Medias verdades. Pero dice el salmista: no presten su lengua para eso. Guarden su lengua, absténganla del mal. Así que buscamos al Señor no solo cuando oramos, no solo cuando cantamos. Dice el salmista que lo hacemos a través de vivir en el temor del Señor, y vivimos en su temor cuando deseamos lo bueno, cuando hablamos lo que es verdadero, y finalmente cuando perseguimos o buscamos lo que es correcto. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Las palabras del salmista buscan a alguien dando media vuelta después de ir hacia el mal y luego alejándose del mal para correr hacia el bien. Eso es lo que sucede en la vida de los creyentes. Íbamos camino al infierno, rumbo al destino que Satanás tenía para nosotros. De ahí el Señor nos rescata y damos media vuelta, nos alejamos. No solamente somos perdonados,
no solamente somos aceptados como estábamos, ahí comienza un retorno hacia el Señor, un alejamiento de la vida de pecado. Apártate del mal y haz el bien, es la instrucción. Busca la paz y síguela. Así que, hermanos, escuchen, hablamos de esto bastante la semana pasada al hablar de cómo el Señor hace preservar nuestra fe hasta el final. Pero la idea es que cada vez que tropezamos con un pecado, cualquiera que éste sea, si es un tropiezo pequeño, si es un tropiezo con consecuencias severas, cada vez que tropezamos deberíamos determinarnos a abandonar eso para siempre. ¿Para qué? Para poder estar en paz con Dios y obviamente también en paz con las personas que nos rodean. Un hombre de Dios llamado Warren Wiersbe, que he citado en otras ocasiones, dijo las siguientes palabras: los cristianos no buscan la paz a cualquier precio, porque antes que la paz buscamos la verdad y además buscamos la pureza. No comprometemos nuestros principios, pero haremos todo lo posible por no tener enemigos. A veces lo lograremos, otras veces decir no al pecado nos traerá la antipatía, pero sabremos al menos que hemos obedecido al Señor y nos hemos apartado del mal. Así que, mis hermanos, busquen el temor del Señor, deseando lo correcto, deseando lo bueno, hablando lo verdadero y persiguiendo lo que es justo delante del Señor. Y de esta manera nosotros estaremos dando testimonio que este Dios satisface por completo a aquellos que confían en Él. Y es precisamente de esto último que trata la parte final de nuestro salmo, de cómo Dios nos llama a confiar en Él y vivir completamente satisfechos en Él. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus ojos atentos a su clamor. El rostro del Señor está contra los que hacen el mal, para cortar de la tierra su memoria. Pero en cuanto a los justos, dice el verso 17, claman y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libra el Señor. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. La maldad hará muerte al impío y los que aborrecen al justo serán condenados. Pero el Señor redime el alma de sus siervos y no será condenado ninguno de los que en Él se refugian. Cuántas promesas del amoroso cuidado de nuestro Padre, de nuestro Señor. Es con estas promesas que el salmista termina esta oración de alabanza. Y él no está, aunque está hablando en futuro, con respecto a todos los que le está invitando a proclamar la bondad de Dios, él tiene un evento pasado en su mente. Miren, yo les puedo decir que esto sucede porque Dios lo hizo conmigo en esta situación que yo enfrenté. ¿Cuáles son estas promesas? Los ojos del Señor están atentos sobre ti. Su oído estará atento a tus súplicas. El Señor promete que estará contra los que hacen el mal, pero cerca de aquellos que están quebrantados en su espíritu. No promete que no habrá aflicciones, pero que en cada una de ellas Dios será suficiente. Mis hermanos, no sé si notaste este lenguaje con el que se describe al Señor en este poema de una forma tan palpable. Sus ojos, sus oídos, su rostro. Y lo que muestra es como un papá al pendiente de su hijo. Su hijo que se satisface, que no encuentra deleite en otra cosa, sino en este Dios que es su Padre. Mis hermanos, si tuviéramos que dividir a la humanidad pecadora, a todos los seres humanos que hemos pecado, en dos grupos, podríamos decir que una clasificación válida sería los que hallan su satisfacción en el pecado y los que hallan su satisfacción en Cristo y su perdón. Todos hemos pecado. No los podemos dividir entre los que son santos siempre y los que pecan siempre, no, porque también los cristianos llegan a pecar.
Entre los que van a la iglesia y los que no van a la iglesia nos parece muy eficiente, pero una buena clasificación sería aquellos que hallan su satisfacción en el pecado y aquellos que hallan su satisfacción en Cristo y su perdón. Mis hermanos, al final de la historia, cuando este mundo y la vida como la conocemos termine y todos comparezcamos delante del trono de Dios, el Señor le concederá el fruto de esa satisfacción a cada hombre, a cada mujer. Aquellos que se deleitaron en el pecado tendrán algo acorde con eso que escogieron. Y aquellos que se deleitaron en Cristo y su perdón tendrán la redención acorde a su deleite. Por supuesto, eso no significa, solo para aclararlo, que el infierno será un lugar donde alguien puede seguir pecando, como en los chistes mexicanos, ¿verdad? Que la gente mala escoge irse al infierno para ya seguirse emborrachando y seguir adulterando, y como si el infierno fuera más de lo mismo. No, no te equivoques. La Escritura dice que será un lugar de tormento, de lloro, de terror. Pero si tu deleite no fue Cristo ni fue su perdón, Dios no te obligará a ir al cielo. Él no te llevará ahí por la fuerza. Te dará algo acorde a eso en lo que tú tuviste tu deleite, aunque cambiará mucho en la eternidad. Pero si Cristo, su perdón, su justicia, vivir en su temor, a pesar de lo difícil que puede ser, si ese fue el objetivo de tu vida, si cada vez que pecabas regresabas a este camino, el cielo es el lugar que Dios ha preparado para ti. Eso es lo que nos termina diciendo el Salmo en el verso 22. El Señor redime el alma de sus siervos y no será condenado ninguno de los que en Él se refugian. Así que si la eternidad misma tiene que ver con el deleite de nuestro corazón, deberíamos pensar más en serio qué es en lo que hallo placer. ¿Cuál es el mayor gozo de mi corazón? Si la eternidad misma tiene que ver con aquello que es mi deleite, deberíamos ser conscientes de una realidad y hacer una pregunta. ¿Creo y vivo todos los días seguro de que nada me satisface como Cristo? Pregúntatelo ahora mismo. ¿De verdad yo creo, yo vivo reflejando que nada satisface como Jesús? Y mis hermanos, si al igual que yo encontraste al menos algunas áreas donde en realidad tendríamos que cambiar, porque estamos buscando otros deleites, yo quiero recordarles, familia, nada en este mundo te dejará completamente satisfecho. Nada fuera de Cristo, incluso cosas buenas, incluso bendiciones legítimas que Dios te dio para disfrutar, si las pones en el trono más alto y haces de ellas lo más valioso, por más que son bendiciones, no llenarán tu corazón. Tu esposa, tus hijos te dejarán hambriento, quedarás insatisfecho. Tu buen trabajo, tu novia, tu novio, las bendiciones materiales y el éxito económico, nada de eso satisface por sí mismo. El ministerio, el servicio cristiano a los hermanos, que es tan bueno, que Dios nos llama, como las otras cosas que he mencionado, cosas buenas, legítimas que Dios nos pide, incluso nos manda que cuidemos y practiquemos. Hermanos, no, el servicio cristiano tampoco te llenará por sí mismo. Cristo debe ser más alto que tu servicio. Tu placer deberá estar en Cristo y no en el ministerio. Ayudar a los enfermos, a las viudas, a los pobres, hacer evangelismo. ¿Es bueno, pastor? Sí, es bueno. Pero si tu gozo, tu mayor deleite está en eso, ni siquiera eso podrá satisfacer tu alma por sí mismo. Solo Cristo puede satisfacer. Es por eso que el salmista nos dice: vengan y prueben, escuchen la invitación, vengan y comprueben una vez más que Dios es el único que satisface por completo a los que confían en Él. Pruébenlo,
Pruébenlo para que después den testimonio de que Dios verdaderamente satisface a aquellos que confían en Él. Podemos confiar en su cuidado, podemos sentirnos satisfechos en Él, aun cuando las otras cosas, buenas o malas, fallan. ¿Qué hacemos cuando nuestros hijos se alejan del Señor por un tiempo y producen dolor y lágrimas? Buscamos ayuda, buscamos refugio, encontramos deleite y consuelo en el Cristo que satisface. ¿Qué hacemos cuando nuestros buenos trabajos nos fatigan? Y como decía el predicador en el libro de Eclesiastés, se convierten, aún con todo lo que nos brinda un buen trabajo, se convierte en una dura fatiga repetitiva año tras año. ¿Qué hacemos? Descubrimos entonces que tenemos un Cristo que satisface y que es el único que puede llenar nuestras almas. ¿Qué hacemos cuando descubrimos que con nuestras mejores intenciones le fallamos al Señor y pecamos? ¿Qué hacemos cuando los hermanos en Cristo pecan y nos hieren y fallan? ¿Y qué hacemos cuando nosotros mismos sentimos que no tenemos fuerzas para seguir adelante? Dice la carta de Pablo a los Romanos en el capítulo 8, verso 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito: por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mis hermanos, este es el Dios que nos ha perdonado, que nos ha rescatado. Este es el Dios que satisface a los que confían en Él. Vengan y prueben su bondad y vivan en su temor. Señor, damos gracias por tu palabra y rogamos que verdaderamente hallemos satisfacción en ti. No podemos, Señor, después de estas exhortaciones y llamados a vivir confiados y satisfechos solo en Cristo, no podemos pasar al frente y decir sí a la invitación sin antes decir: perdónanos, Señor. Perdónanos porque es evidente, conforme pasamos por estas invitaciones y promesas, por estas exhortaciones, se hace evidente que nosotros no hemos confiado plenamente, no siempre estamos satisfechos en ti. Constantemente nos sentimos frustrados porque esperábamos algo más de satisfacción y algo nos falló. Quizás nuestra agenda, quizás el dinero, quizás personas. Señor, perdónanos por nuestra constante queja, siendo personas que se supone están satisfechas en Cristo y que confían en Él en medio de las circunstancias adversas. Señor, reconocemos, no debería haber tantas palabras de queja en nuestras bocas, en nuestro corazón. Señor, no debería haber tanta frustración en nuestras mentes y corazones. No debería haber tanta desesperación por esas personas que están alrededor nuestro y que no llenan los estándares, como tampoco nosotros lo hacemos, Señor. Perdónanos y permítenos poner nuestra mirada en el único que satisface. Permítenos llevar hoy nuestra confianza al único en el que debemos poner nuestra confianza.
Señor, recuérdanos otra vez. Maldito el hombre que confía en el hombre, pero bienaventurados aquellos que ponen en el Señor su confianza, su esperanza. Lleva a cada familia aquí presente, Señor, a esperar en ti, a confiar en ti. Desarrolla en nosotros un corazón y una lengua que va en pos de lo bueno, de lo verdadero, que se aparta del mal, Señor, y vive en el temor tuyo. Rogamos, Señor, así por nosotros, por nuestra alma, pero también porque escuchamos en tu palabra que todo esto sucede para que otros escuchen. Esto sucede para que, como David, podamos testificar de cómo el Señor nos ha rescatado, nos ha consolado, nos ha alegrado, nos ha transformado, Señor, y otros puedan escuchar cuán gloriosa obra de cambio hizo el Señor en nosotros al salvarnos y rescatarnos. Que seamos una congregación, que seamos hijos y familias, Señor, que saben testificar de todo eso que tú has hecho. Lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.